Iniciando el día. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo la clase pasada. Muchas gracias por la grabación. Eh, con lo que veníamos analizando la clase pasada, veíamos que eh, veníamos viendo el crecimiento de maíz y por ahí veíamos eh, los distintos modelos que se usan para estimar la producción de biomasa en el cultivo de maíz. En realidad opera para cualquier cultivo. Y habíamos visto también que el rendimiento, el rendimiento de grano era fuertemente explicado por los cambios en la producción de biomasa de un cultivo. Es decir, que nosotros, en la medida de lo posible, como ingenieros agrónomos, tendríamos que estar pugnando por mejorar aquellas condiciones de manejo y procurar que a través de fechas de siembra, hacer coincidir al cultivo con esas condiciones climáticas favorables que le permitan maximizar la producción de biomasa, de tal manera que se pueda maximizar el rendimiento de grano. ¿Ok? Y por ahí habíamos visto eh, hacia la final de la clase anterior que, que, la, que el rendimiento visto en términos de el consumo de agua, pues que tendríamos que poner mucha atención, ¿sí? En aspectos del crecimiento radical. El crecimiento radical, o sea, la forma en cómo crece, nos va a dar una arquitectura de las raíces dada principalmente por el tipo de suelo, básicamente en términos de textura y estructura, eh, agua disponible, es decir, cuánta agua puede eh, captar ese suelo, y la especie. Aquí en el agua disponible habíamos visto el concepto de capacidad de campo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. La capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y decíamos que el agua disponible en el suelo iba a ser aquella, ¿sí? Que iba a estar entre los límites, ¿sí? Si uno graficara el porcentaje de humedad del suelo en términos de la profundidad del suelo, uno podría tener más o menos de este tipo, ¿sí? Unas curvas de humedad, en donde por acá tendríamos la capacidad de campo y por acá tendríamos al punto de marchitez permanente. El agua hacia atrás del punto de marchitez permanente no es usada por la planta, dado que es retenida a una fuerza mayor que la fuerza de absorción por parte de las raíces. Y el agua por arriba de la capacidad de campo tampoco es usada por el cultivo, porque esta es lo que llamamos, es lo que se pierde, ¿verdad? Es lo que escurre hacia perfiles más profundos y le llamamos agua de gravedad. Agua de gravedad. De tal manera que el agua disponible y potencialmente usable es la que se encuentra entre estos dos límites, ¿sí? La humedad, ¿sí? Del suelo que está entre dos límites es humedad que puede ser usada por el cultivo.
¿ok? Es decir, esto nos indicaría la capacidad de almacenamiento que tiene un suelo. Ok, y que decíamos también, bueno, que esa estructura radical en términos de lo que ya vimos, incluso hasta de la especie, ¿verdad? Porque hay cultivos o hay especies que tienen raíz fibrosa, como las poáceas, maíz, trigo, cebada, avena, y hay de las dicotiledonias, ¿sí? Que tienen raíz pivotante, pivotante. Obviamente, estas plantas que tienen raíz pivotante exploran una mayor superficie del suelo. Ahora bien, una pregunta obligada. Si el agua es un aspecto limitante para la producción de biomasa y depende mucho del crecimiento radical y la arquitectura de esta, es decir, si es fibrosa o es pivotante. Y la pregunta es, no sé si ya se las hice, creo que sí, ¿no? ¿Las raíces buscan el agua o crecen donde hay agua? Buscan el agua. Buscan el agua. Buscan el agua. Crecen donde hay agua, ¿no? Bueno, es que son de las dos, ¿no? Porque primero crecen de donde hay humedad y hay buenas condiciones, pero ya Ah, después de ahí la van buscando. Por eso es que son como largas, porque van buscando la humedad. van buscando la humedad, ok, Caro. Van buscando primero crecen donde hay agua, ¿verdad? Dice. Sí, o sea, son ambas opciones. Fátima. Bueno, Yo digo que Sí. crecen donde hay agua, porque no la pueden buscar, no tienen olfato para buscarla, no tienen manos para sentirla, no tienen ningún sentido donde la puedan estar buscando de esa manera. Yo digo que crecen donde hay agua. A ver, tenemos dos cuestiones divididas, ¿verdad? Carolina nos comenta que inicialmente crece en humedad y que después la van buscando. Fátima dice que no. ¿Alguien tiene alguna opinión contraria o coincidente? Yo digo que crecen donde hay agua, porque si no Sí, la tiene también sería un factor limitante para su crecimiento. claro, ok, Blanca. Ajá. Muy bien, gracias, Blanca. Sí, efectivamente. Vamos hay un estudio, a ver si en algún momento se los puedo compartir. eh, unos australianos, ya ven que Australia tiene un clima particularmente feo, ¿sí? Es de los climas mediterráneos más gachupines que hay. Ustedes saben que es un clima mediterráneo, ¿ah? Bueno, los pregunto, lo pregunto porque, pues en términos de que pues ustedes ya cursaron agrometeorología. sí, ¿Qué es sí, un profe. qué es un clima mediterráneo? Es uno A que ver, es Caro, óptimo, o sea, que es muy templado. muy templado, Templado y fresco. templado y fresco, dice, ¿quién dijo César? ¿O Jorge? Jorge. Jorge, ok, También gracias. es muy lluvioso, ¿no, profesor? Es muy lluvioso, dice Rocío, Y húmedo. Y es húmedo, ¿no? y es húmedo. Ok. Clima mediterráneo es, pues, ahora sí que uno dijera, pues es el clima que presenta a los que están en las costas del Mediterráneo, ¿ah? Como por ejemplo Italia,
España, ¿quién más? Marruecos toca el mar Mediterráneo. Marruecos es la parte norte de África. Sí, ¿no, profe? Sí, creo que sí. Bueno, toda esa parte que podría uno considerar que son climas, bueno, que tienen un clima de tipo mediterráneo. Pero Australia es particularmente un clima mediterráneo muy especial. Eh, el clima mediterráneo se caracteriza de esta forma. Las lluvias se presentan hacia el finales del otoño y todo el invierno. Es decir, el invierno es lluvioso. Es digamos, la temporada de lluvias en una región con clima mediterráneo se da en invierno. Resulta que en ese tipo de climas, los cultivos que se cultivan, que se siembran en invierno, como trigo, canola, sufren un estrés terminal. ¿Un estrés terminal a qué se refiere? Que en cuanto llega la primavera, las lluvias, dicen así, se van, deja de llover. Por lo tanto, hay incremento de temperatura, de evaporación de agua de la superficie del suelo y el cultivo se puede quedar sin agua durante el llenado de grano. Normalmente los cultivos en ese tipo de climas florecen hacia finales del invierno, es decir, hacia el inicio de la primavera. De tal manera que si florecen ahí, todavía le queda un buen tramo para el llenado de grano, o sea, entre floración y madurez fisiológica. Australia, Australia tiene muchos problemas, al menos las regiones productoras de trigo, que son las que más padecen ese tipo de clima, porque si eligen mal el genotipo, es decir, se eligen mal el genotipo en términos de consumo de agua, o sea, pueden elegir una variedad que a lo mejor digan, pues es que el año pasado me rindió mucho. Sí, pero a lo mejor el año pasado hubo una buena cantidad de agua, consumió mucha agua y por eso rindió mucho. Pero no todos los años se presenta así. En algunos años, justamente cuando se está dando la antesis, deja de llover. Ya no llueve. Sus suelos tienen poca capacidad de almacenamiento, por lo tanto, si el cultivo se tomó el agua que tenía almacenada en el suelo, es decir, no fue eficiente en el usar el agua, el llenado, el llenado se da bajo una condición de estrés muy grande. Para empezar, temperatura y humedad. Y ha habido años en que el productor nomás se queda viendo cómo se seca su trigo y no produce. Eso eh, le llaman, que hay un término que se llama así como empajamiento, es decir, o sea, en lugar de cosechar grano, cosechan paja. O sea, el grano no logra llenar. Entonces, un clima mediterráneo llueve a finales del otoño y todo el invierno. La primavera y el verano son secos. Es clásico. En nuestro caso, nosotros tenemos aquí, bueno, al menos aquí en el Valle de Toluca, bueno, en esta región, nosotros tenemos un clima continental que mucho se puede asociar a un clima monzónico. Un clima monzónico, ¿por qué? Porque dependemos de los monzones, es decir, dependemos del calentamiento de la superficie del océano, tanto del océano Pacífico como del océano Atlántico o del mar Caribe, ¿sí? Que nos traigan humedad en función de los vientos, ¿sí? De los vientos alisios que nos entran hacia el continente. Nosotros dependemos de eso, ¿sí? No dependemos de las lluvias del invierno, ¿sí? Por efecto de
de frentes fríos. ¿Ah? Es muy raro que nos pueda llegar a llover, a diferencia, por ejemplo, del norte, Monterrey, Coahuila, Chihuahua, ¿no? Que es parte de Sonora, que una buena parte de las lluvias les cae en invierno por efecto de los frentes fríos. Nosotros no estamos así. Veracruz, Tabasco, ¿sí? Sí les llueve todo el año porque cuando no son los ciclones o cuando no son los huracanes, son los frentes fríos, ¿sí? Que realmente los frentes fríos van a descargar hacia la parte sur del país, ¿ok? Pero en términos generales eso sería un clima mediterráneo muy complicado manejar. Ok, bueno, como les decía, Australia entonces tiene un clima mediterráneo y por ahí desde hace muchos años, por los años 50, muchos investigadores estuvieron eh, estudiando, ¿sí? La manera de cómo hacer más eficientes a las plantas en términos de consumo de agua. Las plantas que los genotipos de trigo que llegaban a la antesis con perfil seco, es decir, que se tomaban el agua durante su ciclo hasta antesis, pues eran descartados. ¿Por qué? Porque lo que querían ellos era que el cultivo fuera medidito, es decir, que transpirara poco, o sea, que transpirara poca agua y dejara agua para el llenado, es decir, que dejara un perfil húmedo. Ok, pero la pregunta era si las raíces buscan el agua o crecen donde hay agua. Entonces hubo un estudio en donde pusieron contenedores de este tipo. Aquí plantaron. Tuvieron plantitas. Esta parte era húmeda. Aquí había una capa, ¿sí? Que no permitía que se moviera la humedad o la cantidad de agua que se le ponía era tal que no llegaba a más profundidad. Esta era seca, este era un perfil seco y este era un perfil húmedo. Se le ponía agua aquí, por abajo, de tal manera que por efecto de capilaridad, ustedes ya vieron por ahí en algún momento los movimientos del agua en el suelo, y uno de los movimientos de agua es la capilaridad, o la manera en que se mueve el agua. Entonces, o sea, se movía hasta aquí, le ponían una cierta cantidad de agua de tal manera que nada más llegaba hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí nada más. De aquí para abajo era húmedo, había una, un espacio, ¿sí? Seco, y después había otro espacio húmedo. ¿Por qué? Porque recibía agua de arriba. Ponían las plantitas aquí y ellos se dieron cuenta que llegaba aquí la raíz y hacía esto. Llegaba aquí la raíz y hacía esto. Y hacía esto. Ajá. Las raíces, a pesar de que acá había humedad ahí a un paso, no atravesaban la parte seca. No pudieron atravesar la parte seca. Hicieron otros estudios para ver, pues, qué onda con las raíces, ¿no? Y hicieron algo así. Pusieron dos contenedores. Aquí tenían un arbolito. Era un árbol, literalmente era un árbol, ¿sí? Y tenía raíces aquí. Y resulta que pusieron una porción de raíz aquí, en esta parte. Pero esta parte era seca. Esta parte era seca y esta parte era húmeda.
¿sí? Esta parte era húmeda. La raíz que crecieron aquí, la raíz que pusieron aquí en la parte seca, nunca se desarrolló. O sea, estaba viva. Estaba viva porque se mantenía de la humedad que estaban captando sus hermanitas, pero no se desarrolló. No creció. ¿Por qué? Porque no tenía, ¿sí? Estaba sus pelos radicales en esas raíces, ¿sí? O en esa parte de la raíz joven, no suberizada, este, pues estaba deshidratada, entonces esto no existía. Es lo que se dieron cuenta, o sea que las raíces en las partes secas, pues no había formación de pelos radicales y por lo tanto pues, no había absorción. Entonces esto permitió entender que las plantas, las raíces de las plantas se mueven en función de la humedad. O sea, si nosotros tenemos un perfil de suelo húmedo y ponemos un cultivo aquí arriba, pues las raíces van a crecer en función de qué tan profundo sea ese perfil, ¿sí? Van a ir creciendo. En este caso, ustedes saben que las partículas de, que conforman la textura del suelo, pues son arenas, limos y arcillas, ¿sí? Entonces, el suelo es una mezcla de esto, de arena, limo y arcilla, pero y están más o menos así, formando lo que llamamos agregados, ¿no? Agregados. Alrededor de cada partícula de arcilla hay una película de agua, entonces la raíz se mueve, no penetra, las raíces no penetran las partículas de suelo, penetran los agregados que forma el suelo, entonces se van moviendo por la superficie de las partículas. Y como esas partículas de suelo, principalmente las arcillas, tienen una película de agua alrededor, tienen una película de agua alrededor, pues se van moviendo por esa agua, por esa película de agua y la van tomando, ¿sí? Así es como funciona la absorción de agua. Entonces, las plantas no buscan el agua. Normalmente crecen donde hay agua, ¿sí? Ok, de tal manera que entonces, en términos de funcionalidad de las raíces, porque no siempre la raíz es funcional para absorber agua. La, la la parte más joven de una raíz, por ejemplo, si este es el tronco, ¿sí? Y esta es la raíz, hay una parte, ¿sí? No funcional. No funcional en términos de absorción. Y esta parte joven, no suberizada, no encostrada, o sea, no vieja. ¿Ya? Esta parte es la que realiza las labores de absorción de agua y obviamente absorción de nutrientes. ¿Ya? Entonces, hay una parte que ya no es funcional. Fue funcional, o sea, absorbía agua y nutrientes cuando era joven, pero conforme fue alargándose, esta parte se suberizó, se hizo vieja, se encostró, ¿sí? Y ya no funcionó, ya perdió su funcionamiento de absorción y solamente le funciona como anclaje, ¿ok? Entonces, las raíces van perdiendo funcionalidad. Tal es así, por ejemplo, que las raíces de trigo, dejan de funcionar ahí en antesis, dejan de absorber nitrógeno hasta la floración. Muy diferentes a las de maíz. Las de maíz absorben, aún siguen absorbiendo nitrógeno después de la floración. Dicen que estudios que han hecho han encontrado que el 40% del nitrógeno presente en la planta de un maíz se absorbe post floración, es decir, después de la floración. Ok, de tal manera que en términos de la arquitectura radical, la planta transpira agua,
es decir, le sirve para transpirar, para mantener su temperatura, y con una cierta eficiencia transforma esa agua transpirada a biomasa. Es decir, en términos de cuánta agua sale, va a ser cuánto carbono entra. Entonces, si por cada milímetro de agua que transpira puede fabricar cierta cantidad de biomasa, entre mayor sea la cantidad de biomasa producida por milímetro de agua transpirada, pues tendríamos un cultivo eficiente. Y obviamente esa biomasa total, a través del índice de cosecha, pues se hace rendimiento. En el aspecto del nitrógeno también tenemos que cuidar mucho el crecimiento radical y la arquitectura. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un suelo con un buen drenaje y aplicamos fertilizante y nos llueve el día de hoy una tormenta, el fertilizante se puede mover hacia perfiles muy profundos y si mi cultivo no explora esos perfiles, pues es un nitrógeno perdido. Entonces voy a reducir la eficiencia. Va a depender mucho, ¿sí? Esa arquitectura igual del suelo, del agua disponible y de la especie. Y la cantidad de nitrógeno absorbido va a depender mucho de la funcionalidad de las raíces, es decir, cuántas raíces tenga funcionando en términos de absorción, el tipo de suelo, el agua disponible, porque no hay otra manera de que el nitrógeno se mueva, sino que a través de la solución del suelo, y el nitrógeno disponible. O sea, yo puedo tener una buena estructura radical, pero si no le puse nitrógeno a mi suelo, pues entonces no va a haber nitrógeno que se absorba. Ahora, ese nitrógeno absorbido, con una cierta eficiencia, ¿sí?, de uso de nitrógeno, se transforma en biomasa y con un cierto índice de cosecha, esa biomasa es rendimiento. Recuerden que el índice de cosecha es la proporción de la biomasa seca total que representa el grano. Ahora bien, pero, si el rendimiento de un cultivo se puede explicar muy bien a partir de la producción de biomasa, como ya lo hemos visto, es decir, entre más biomasa se produzca, mayor es el rendimiento. Vean, la curva gris me indica la acumulación de biomasa y la roja el rendimiento. Y vean cómo un cultivo que produce mucha biomasa también produce mucho rendimiento. ¿Sí? Entonces, si el rendimiento se explica a partir de la biomasa total al final del ciclo, la pregunta sería, ¿todo el ciclo es igualmente importante? Yo creo que sí, profe, Todo el porque si ciclo. estamos en una etapa y esa etapa no se desarrolla bien o como debería, pues la otra no va a tener el mismo desarrollo, no sé cómo explicarlo, profe, Ajá, pero no va a ajá, tener sí. como lo mismo Ajá. porque pues ya no tuvo las mismas condiciones anteriormente, entonces eso va a ir afectando en su crecimiento, en su desarrollo. Ujú. Ok. Entonces, usted dice que todo el ciclo es igualmente importante. ¿Nombre? Ortega Martínez, Ortega Martínez, ¿qué? Viridiana. Viri. Ok, Viridiana. Eh, Vamos a ver qué nos contesta esta pregunta. No, no todo el ciclo es igualmente importante porque dice que existe un periodo crítico para la determinación del rendimiento, es decir, hay una ventana de tiempo en donde el cultivo es más sensible. Vamos a definir qué es periodo crítico.
periodo crítico es el lapso de tiempo dentro del ciclo del cultivo en el cual la planta es particularmente sensible a la falta de asimilados. Es el lapso de tiempo dentro del ciclo del cultivo en el cual la planta es particularmente sensible a la falta de asimilados. ¿Cómo puede la planta disminuir su tasa fotosintética? ¿Sí? Cuando tiene un estrés de nitrógeno. ¿Por qué? Porque no tendría la suficiente clorofila. ¿Cómo sería la planta limitante de asimilados cuando no tiene agua? Cuando está estresada de agua, no transpira. Si no transpira, es porque el estómago está cerrado. Y si el estómago está cerrado, no hay CO2 que entre. Es decir, no se da el intercambio gaseoso, por lo tanto, la tasa fotosintética es baja. Otra. En un día nublado, es decir, que no hay radiación solar directa, no hay excitación de los electrones en la molécula de agua, por lo tanto, no hay una generación de energía al interior de la célula. Entonces, con cualquiera de esos factores, cuando uno de esos factores es limitante, la planta no fabrica asimilados. Pues resulta que hay un periodo, ¿sí? Hay un periodo en el que el cultivo es muy sensible a la disponibilidad de asimilados. Si no hay, el rendimiento se cae. Entonces, por ahí ha habido muchos investigadores desde por allá, desde 1975. Desde 1975, por ahí, Anthony Fisher empezó a trabajar, cuando, de hecho, estuvo trabajando en México en lo que era la fundación, a través de la Fundación Rockefeller, en lo que eran los inicios del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, allá en Ciudad Obregón, Sonora. Y ellos empezaron a trabajar en trigo para en la determinación de ese periodo crítico. No le llamaban así, a ver, ellos decían, a ver, si yo le quito el agua, si yo le quito el nitrógeno, si yo le quito la radiación solar en diferentes momentos del ciclo del cultivo, ¿qué pasa? Cuando el cultivo es más sensible. Entonces, hicieron estudios, ¿verdad?, disminuyendo la radiación solar en diferentes momentos del ciclo. Estos son días desde la floración, este eje. Esto fue en maíz, lo determinó Fisher y Palmer en 1984. Este es el periodo crítico del maíz. La flechita blanca indica el momento de la floración. Floración masculina, floración femenina, ¿sí? Aquí, en ese momento. -10, aquí, bueno, aquí vamos a corregirle porque no es ahí. Esto no es -10, esto es +10. Quién sabe por qué se me mueve, siempre lo corrijo, y siempre se me mueve.
es más 10. De tal manera que menos 10 es 10 días antes de la antesis o de la floración, menos 30 es menos 30 días antes de la floración y menos 50 días antes de la floración. Y esto es 10 días después, 30 días después, 50 días después. ¿Cómo se hace esto? No sé si... dejen ver si ustedes vieron. ¿Ustedes cuándo entraron? ¿En el año qué? 2019. 19, ¿verdad? Agosto de 2019. Mm, no, ya no lo vieron. Los experimentos que teníamos con malla sombra, o sea, disminuyendo la radiación solar en en canola y haba. A ver, aguánteme tantito, déjenme ver. A ver, yo quiero que lo vean. Quiero que, a ver, aguánteme tantito, dejen buscar en mi. Quiero ver si tengo algunas fotos. Mm, mm, debo tener aquí en mi celular, ¿no? Yo creo. Tacatá. A ver, aguántenme. Ah, estoy tratando de buscar las fotos, pero no las encuentro.
Voy. Si aquí las tengo. Ahí está. Estas son imágenes, ¿sí se alcanzan a ver? Sí, profe. De un experimento que teníamos con un alumno, que posiblemente mejor lo conozcan, se llama Gustavo García Hernández, es operador de tractor, hizo su carrera, trabajando ahí en la facultad como tractorista, y ahorita está haciendo su maestría. Durante la tesis de licenciatura, él trabajó, en el cultivo de canola. Este es un cultivo de canola, es un experimento, aquí están los pasillos del experimento, y bueno, lo que ustedes ven acá es una malla antipájaro que le ponemos para evitar el daño por pájaros. Estas son mallas sombra, vean, son como casitas, ¿sí? Como casitas que están en diferentes parcelas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a esta parcela de aquí, sí, a lo mejor a esta parcela que está por acá, le tocó cuando la planta estaba muy, muy pequeñita, ¿no? Y se le quitó, o sea, estuvo esta casita de malla sombra, estuvo por 10 días y después se pasó a otra por acá, otros 10 días, y después se le pasó a otra por acá, otros 10 días, de tal manera así que nosotros teníamos, ¿sí? Nosotros teníamos 15 parcelas de cada genotipo, 15 parcelas de cada genotipo, y a cada parcela se le ponía 10 días la casita. 10 días. Se le ponía 10 días a la primera, se le quitaba a los 10 días y se le ponía a la segunda. Se le quitaba y se le ponía a la tercera. Y así pasaban 10 días, se le quitaba y se le ponía a la siguiente. De tal manera que en diferente momento del ciclo tuvo la casita. Hubo parcelas que tenían la casita cuando la planta estaba muy pequeñita. Cuando la planta fue creciendo y así sucesivamente, de tal manera, por ejemplo, estas casitas están puestas
justamente ahí en plena floración les tocó los 10 días. Después pasó el tiempo, o sea, se le quitaron a los 10 días y se le puso a otras. Y las otras, a lo mejor en esos 10 días ya tenía silicuas. Y pasaron 10 días y se le pusieron a otras. De tal manera que en total más o menos fueron 150 días del ciclo de cultivo y entonces se le fue poniendo en diferentes momentos. Más o menos es así como se hace, ¿sí? Como se hace los experimentos que nos llevan aquí. Se le pusieron 10 días acá, 50 días antes de la floración, se le puso la malla sombra, se le quitó, ¿sí? Se le quitó y se le puso por acá, se le quitó y se le puso por acá a diferente parcela, obviamente. Y lo que hace uno al final del ciclo, en este caso es maíz, hay una parcela que nunca tuvo la malla encima, es decir, un tratamiento control, ¿sí? Nunca se le puso malla encima. Al final del ciclo se cosechan mazorcas del testigo, ¿sí? Y supónganse que el testigo rindió, supónganse, 4 toneladas por hectárea. Y el tratamiento 1 que se puso por acá a los 50 días antes de la floración, pues el tratamiento 1 rindió, según esto, 3.8 toneladas por hectárea. Y el tratamiento 2 rindió, supónganse que está por acá, rindió 4 toneladas por hectárea. El tratamiento 3, que estuvo por acá, pues rindió a lo mejor 3.2 toneladas por hectárea. Y así, el tratamiento 4, que estuvo por acá, pues rindió 2.8 toneladas por hectárea. Y el tratamiento 5, que estuvo por acá, muy ahí, la malla sombra estuvo puesta ahí alrededor de la floración, ¿sí? Bueno, por acá tuvo 2.3. Ay, 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 tuvo, no sé, sí, 2.3 toneladas por hectárea. El tratamiento 6, que estuvo aquí, justamente aquí, tuvo 2, según esto, tuvo 2, ¿verdad? Porque se disminuyó al 50%, entonces tuvo 2 toneladas por hectárea. Y así sucesivamente, de tal manera que cuando se puso por acá el tratamiento 8 o 9, ¿sí? Pues ya rindió por acá el tratamiento 9, pues rindió 3.9 a mejor toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué pasó? Vean cómo cuando se sombreó, cuando se puso el tratamiento de sombreo muy atrás de la floración, ¿sí? Cuando la planta estaba chiquita, pues el rendimiento de ese tratamiento fue similar al del testigo. Por eso aquí la línea está horizontal, continua, significa el rendimiento del testigo, es el 100%, ¿sí? Y estas curvitas son el rendimiento de los tratamientos de sombreo a las parcelas que se les puso sombra, y vean que Fisher y Palmer encontraron que por ahí, por los 15 días antes hasta 15 días después, pues el rendimiento caía de manera muy significativa, es decir, de aquí a acá, ¿sí? Esas caídas en el rendimiento eran significativas. Todo lo que estuviera por abajo de esto eran caídas significativas en el rendimiento. Entonces dijeron, ah, caray, cuando
hay falta de radiación solar en estos momentos, ¿sí? En este mes alrededor de la floración, el rendimiento se afecta. Ahora, si hay muchos días nublado, justamente aquí en la floración, es decir, si se reduce el 80% de la radiación solar en antesis o en floración masculina o femenina, el rendimiento se cae 50%. Y sí, ¿verdad? Ellos encontraron, pues supónganse que cuando el tratamiento cayó aquí, ellos cosecharon 2 toneladas por hectárea, mientras que el testigo tuvo 4. Se redujo a la mitad. Ah, entonces encontraron, dice, ok, la radiación solar es un factor limitante. Por lo tanto, si yo conozco mi ambiente en términos de días nublados, cuándo son los meses más nublados y todo eso, yo puedo programar mi fecha de siembra de tal manera que la floración, la floración esté centrada en aquellos días más soleados, porque sé que ese es el periodo crítico y entonces yo tengo que poner a mi cultivo en la mejor condición. También lo hicieron otro investigador, Antonio Hall. Antonio Hall trabajó con estrés hídrico. Dice, a ver, le voy a poner, lo voy a estresar de agua en diferentes momentos antes de la floración y en diferentes momentos después de la floración. Y encontró la misma respuesta. Vean cómo las caídas en el rendimiento, de hecho, él encontró caídas, Hall, encontró caídas en el rendimiento de hasta 60% por falta de agua. Y vean cómo dibuja muy, 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 muy fuertemente esto. ¿Ya vieron que es igualita? Es igual, la caída del rendimiento, sea por radiación solar o por déficit hídrico. Después otros investigadores hicieron, de hecho Fisher, Anthony Fisher, de hecho hizo trabajos sobre trigo, poniéndole diferente cantidad de nitrógeno en diferentes momentos, estresándolo en nitrógeno, y sí encontró la misma respuesta. Entonces, dado que la biomasa es un factor determinante, una variable determinante del rendimiento, no todo el ciclo es igualmente importante. Hay que cuidar los 15 días antes y 15 días después. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa 15 días antes y qué pasa 15 días después? ¿Qué está pasando en el cultivo? ¿No? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Qué está ocurriendo en ese periodo? Ellos encontraron que durante ese periodo, durante esos 15 días antes y 15 días después, ¿sí?, de la floración, se estaba definiendo el número de mazorcas por planta. De tal manera que esa falta de radiación, esa falta de nutrientes, esa falta de agua, lo que afecta es el número de mazorcas. O sea, el rendimiento se afecta a través de afectar el número de mazorcas. Porque aquí están las caídas, vean. Pero después vieron, a ver, ahora vamos a ver el número de granos por cada mazorca. Y wow, encontraron caídas de la misma magnitud en el número de granos por mazorca. Entonces, ellos dijeron, ok, en este periodo lo que se está dando es el número de granos, se está definiendo el número de granos por unidad de superficie. Es el componente más importante del rendimiento. Entonces, hay que cuidar este periodo. En este periodo la planta tiene que estar bien apapachadita, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están definiendo las estructuras reproductivas. Y esto es muy importante, pues los componentes numéricos
más bien por la importancia que tienen los componentes numéricos, ¿sí? En el rendimiento de grano, y más el número de granos. Por ahí un investigador encontró esto. Bueno, más bien dos investigadores hicieron una recopilación, ¿sí? De datos de diferentes ambientes, de diferentes trabajos de maíces tropicales, y esta María Elena Otegui también juntó todos los datos que había disponibles en ambientes templados sobre la producción de maíz y establecieron la relación que hay entre el rendimiento de grano y el número de granos por metro cuadrado. Y ellos encontraron, si se fijan, si uno trazara una línea aquí, ¿sí? Pues uno diría que a medida que aumenta el número de granos, aumenta el rendimiento. Pero, por ejemplo, para 2.500 granos por metro cuadrado, uno puede tener rendimientos de 4 o rendimientos de 8. ¿Vieron? Esto quiere decir que esta diferencia está dada por el peso. Yo tengo 2.500 granos, pero son chicos. Por eso tengo poco rendimiento. Puedo tener 2.500 granos por metro cuadrado, pero grandes. Por eso tengo alto rendimiento. Entonces, esta distancia que hay, por ejemplo, acá, vean, acá con 4.000 y algo de granos, yo puedo tener, ¿sí?, rendimientos que van desde las 8 toneladas hasta las 15. ¿Sí? Y eso lo da el número de granos. ¿Ya? Entonces, uno podría tener esto, ¿no? ¿Sí? Esa distancia que hay entre las dos líneas, ¿sí?, sería el peso. Pero vean, la magnitud de la variación en el peso no se compara con la magnitud de la variación en el número. ¿Ya? Por eso el número de granos es el que más o menos define el rendimiento de grano. Ahora, ¿cómo se hace este número de granos por hectárea? ¿Cómo determinarían ustedes el número de granos por hectárea, jóvenes? A ver. ¿De qué depende? ¿Cuántos granos se cosechan? Pues como nos había dicho, profe, de la biomasa, ¿no? Y de cuántas mazorcas se producen. Va a depender. Claro, vean aquí el modelito, dice que el número de granos, ¿sí?, por hectárea, el número de granos por hectárea depende, por un lado, de cuántas plantas tenga por hectárea. O sea, cuántas plantas haya por hectárea. Y luego, cuántas mazorcas tenga cada planta. Y luego, cuántos granos tenga cada mazorca. Es decir, yo digo, ok, tengo 80.000 plantas por hectárea. Ok. ¿Cuántas mazorcas tiene cada planta en promedio? Ah, pues que tiene una, entonces tienes 80.000 mazorcas. Ahora, ¿cuántos granos tiene cada mazorca? Ah, pues que 300. Ah, bueno, multiplica 300 por 80.000 y ya tienes el número de granos por hectárea. Ahora, ¿cuánto pesa cada grano? Pues que pesa 2 gramos. Ah, bueno, multiplica eso y ya tienes tu rendimiento. Y vean lo que hace el número de granos en la determinación del rendimiento. Entonces, es fácil determinarlo. ¿Cuántas plantas tengo? ¿Cuántos frutos tiene cada planta? Y cuántos, en este caso, que es en caso maíz, cuántos granos tiene cada planta. Si yo lo quiero hacer en canola, también, ¿cuántas plantas tengo por hectárea? ¿Cuántas silicuas tengo por planta? ¿Y cuántas semillas tiene cada silicua? Es el mismo razonamiento para cualquier cultivo. En el caso de trigo, ¿cuántas plantas, cuántos tallos por metro cuadrado tengo? Es decir, ¿cuántas espigas por metro cuadrado tengo?
¿cuántas espiguillas tiene cada espiga? ¿Y cuántos granos tiene cada espiguilla? Y así saco el rendimiento. Y ya todo lo demás lo multiplico por el peso. ¿Cuánto pesa cada granito en promedio? ¿Ok? Hay otro esquema. Hay otro concepto en cómo puede uno ver el número de granos. A través del cociente fototermal. Y el cociente fototermal, aquí lo vamos a poner entre paréntesis, conocido como Q, así lo conocen, Q, es igual a la relación, es la relación que existe entre la radiación solar incidente diaria y la temperatura media diaria. ¿Qué quiere decir? Que Q, entonces Q va a ser igual a la radiación incidente diaria entre la temperatura media diaria. Es decir, si yo quiero sacar el cociente fototermal de un día, lo hago así. Mido cuánta radiación está cayendo entre la temperatura. Y eso tiene unidades en megajoules por grado centígrado. Ahora bien, y resulta que esto cuando se grafica el número de granos por metro cuadrado en función del Q, en función del coeficiente del cociente fototermal, ¿sí? Se tendría una relación de este tipo. ¿Eso qué indica, jóvenes? ¿Eso qué indica? ¿Alguien puede interpretar esa gráfica? El número de granos aumenta con la radiación solar incidente diaria y la temperatura. Que a medida que el cociente fototermal es mayor, a medida que el cociente fototermal es mayor, el número de granos aumenta. ¿Ya? ¿Cómo podría ser que el cociente fototermal fuera mayor siempre? O sea, ¿cómo se puede lograr que el cociente fototermal sea grande? Pues
En un experimento podría ser con lámparas y teniéndolo en calor, ¿no? Pero, no sé, en campo abierto, pues no creo que se pueda controlar eso. A ver, en campo abierto. A ver, en campo abierto. En campo abierto. ¿Cómo puedo lograr que mi cultivo explore? Esa sería la pregunta. Que mi cultivo explore cocientes fototermales altos. Altos quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Que Q sea alto. Imagínense. Cuando Q es igual a 1, quiere decir que la radiación incidente diaria es igual a la temperatura, ¿verdad? Profe, ¿puede ser con la fecha de siembra indicada? Con la fecha de siembra dedicada, ok. Pero, ¿qué indica coeficientes fototermales altos? ¿Qué me indica? Que tengo que, Que vaya, perdón, a ver, voy a rearmar la pregunta. ¿Qué me indicaría si yo tuviera cocientes fototermales mayores a 1? Que la radiación incidente es mayor a la temperatura media, ¿no? Claro, entonces, si yo salgo al campo, ¿qué vería? Si volteo para arriba al cielo, ¿qué vería? Sol. Vería un día que muy soleado. despejado, ándele, exactamente, un día soleado, no vería nubes, estaría cayendo mucha radiación solar. Y la temperatura media sería ¿qué? Fresca, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Sinaloa, ustedes saben que Sinaloa es uno de los productores de maíz más grandes que tiene México? Vaya, es el que nos mantiene. ¿Por qué creen que Sinaloa tiene rendimientos de 15 toneladas por hectárea de maíz? Tiene Por 15, ¿eh? el termal, ¿Por qué? porque ahí siempre está, bueno, porque ahí siempre está soleado, ¿no? Como Porque que siempre. ¿Cuándo se hace siembra ¿cuándo se siembra el maíz en Sinaloa? Ahorita están a punto de cosecharlo. Por ahí en febrero, finales de enero, principios de febrero, están sembrando ellos. Y para nosotros en esta latitud, ¿qué es? Enero, febrero, bueno, todavía marzo. Es invierno. Temperaturas frescas. Hace el último viaje que hicimos en esa materia de ecofisiología de cultivos, fue hace 2 años al noroeste de México. Era un mandato, era un mandato, vaya, era importante hacer ese viaje de prácticas al noroeste porque uno ve diferentes estrategias de producción o diferentes sistemas de producción de maíz y de otros cultivos, ¿eh? El año pasado ya no fuimos porque justamente nos agarró la pandemia ahí, nosotros ya teníamos todo armado en febrero, ya teníamos todo armado para irnos en marzo y pues resulta que en marzo se nos vino la pandemia y se nos, se nos echó a perder todo el viaje de prácticas. Entonces, hace 2 años eh, que pudimos ir todavía a ese viaje, eh, pues platicábamos con productores y
Y era impresionante, o sea, ellos manejaban densidades de 100,000 plantas por hectárea ya emergidas. Ellos pues, manejan riego, manejan como sistema de fertilización al inicio de la siembra el amoníaco anhidro, controlan excelente las malezas. Ustedes, de hecho, cuando llevamos a los alumnos hace 2 años, les dijimos, este, cuenten el número de malezas que existen en 10 metros lineales. Los metimos a una milpa y le digo, a ver, cada quien en un surco y cuenten el número de malezas que existe en 10 metros. ¿Cuántas creen que contaron? Ninguna. Pues sí, encontraron, pero no, ni siquiera completaron los dedos de una mano. En 10 metros, ¿eh? En 10 metros lineales no contaron 5 malezas. Porque no había. Había un pastito por ahí, pequeñito, ¿sí? Veía uno abajo del cultivo y veía la pura tierra, y veía oscuro uno abajo. En los surcos vería así, digamos, porque son terrenos bastante grandes. Entonces veía uno abajo se posicionaba uno a nivel del suelo y veía uno oscuro, debajo del cultivo. ¿Por qué? Porque la densidad era alta. Y sí, efectivamente, hay productores, en la mayoría que cosechan 15 toneladas, ¿sí? Tienen muy buenos rendimientos. Y un día, ¿sí? Como para ejemplificar el cociente fototermal, íbamos a salir a las 7 de la mañana y les dijimos a los alumnos, ¿saben qué? Nos vemos a las 6 en el patio del hotel. A las 6 de la mañana, ya estaba casi amaneciendo. En realidad no, estaba medio oscurito todavía, porque fue marzo, fue a mediados como por el 20 de marzo. Y resulta que todos salieron así cruzados de manos, ¿no? Y temblando, temblando porque estaba fresco. Estaba fresca la mañana. Era una mañana fresca, fría. No fría con así como una helada de aquí de Toluca, no, no. Hacía frillito. ¿Sí? Le digo, ¿qué pasó? Es que está fresca la mañana. Ah, vean. Y luego, al mediodía, a la 1 de la tarde, digo, ¿y ahora cómo está? Ahora, ¿cómo está el día? Es que él dice, es que está muy despejado. ¿Y cómo está la temperatura? Pues no es muy caliente. Andábamos por los 26, 27 grados en el mes de marzo. 26, 27 grados. La planta estaba feliz. Y resulta que por ahí a las 5 o 6 de la tarde, otra vez se vuelve a hacer fresca. Se hace fresco el ambiente. Entonces le digo, esa es la clave de altos rendimientos. Tienen en el aspecto de manejo, en el aspecto que ellos pueden controlar, densidad, fertilización, control de malezas, y en el aspecto ambiental que no pueden controlar, está el cociente fototermal. Ellos exponen al cultivo a una alta radiación solar y a temperatura media fresca. ¿Por qué? Porque es fresca la noche, fresca la mañana, fresca la tarde. Entonces, la temperatura media siempre se mantiene por abajo, ¿sí? Siempre se mantiene fresquecita y alta radiación solar. Entonces, tiene cocientes fototermales seguramente arriba de 2. ¿Sí? Es decir, el Q es igual a 2 o más, porque tiene mucha radiación, poca temperatura. Por lo tanto, pues, el número de granos se incrementa y cosechan muchos kilos. Y allá, déjenme decirles, el productor ve a la agricultura como negocio. Supónganse, un agricultor que siembre 300 hectáreas, y estoy hablando de un agricultor promedio, ¿sí? Que siembre 300 hectáreas,
por 15, vamos a ponerle por 14, ¿sí? Por 14 toneladas por hectárea, ¿cuánto nos da? 300 por 14 nos da 4.200. 4.200 toneladas por hectárea. Actualmente a ellos se las compran envasada y limpia a 5.6 o a 5.600 más bien, 5.600 pesos, ¿sí? 5.600 pesos, si eso lo multiplicamos entonces por 5.600, pues nos da un total de 23.520.000 pesos. Ahora, supónganse que como aplican amoníaco, como aplican herbicida, como compran semilla, supónganse que una hectárea, el costo, de producción de una hectárea sea, ¿cuánto les gustaría? Póngale 40.000 pesos. Y eso ya es exagerado. Multiplíquenlas por 300. Ay, por 300, entonces serían 40.000 pesos por 300 hectáreas y nos da un total, ay, espérame, es que le estoy dando 3.000 por 300 y nos da un total de 12 millones cerrados de pesos. Ese es el costo. Ese es el costo por las 300 hectáreas. Menos 12. ¿Verdad? Le quedan al productor así libres, después de que le pagó al banco. 11.520.000 pesitos. ¿Será negocio de agricultura, jóvenes? Pues En este no, caso sí, profe. profe. En todos los O sea, casos. sí, no, Bueno, profe. mejor no es. Bueno, Ajá, es sí, que dígame. también puede variar de cómo está el mercado, ¿no? Porque a veces hay alzas y a veces baja, entonces pues es como Ajá, que un juego ahí. Porque en un sí, año sí le puede ir muy bien, pero al otro son pérdidas son totales. pérdidas, ajá. Pues yo digo que es un negocio arriesgado Es un, porque, o sea, si nos va bien, pues es muy bien remunerado, claro, pero pues si algo sale mal, hay muchas pérdidas. hay muchas pérdidas. Sí, allá en esa parte, el riesgo que corre el productor y que sí ha ocurrido, se ha pasado, es las heladas tardías. O sea, hay productores que se avientan a sembrar muy cercano en enero, todavía en enero, y le están jugando, ¿eh? Pero están jugando que un frente frío baje y se lleve su cultivo. Pero ellos tienen ya más o menos estudiado, ellos tienen estudiado el ambiente y tienen estudiado los periodos de retorno de los factores climáticos. Entonces, ellos más o menos ya casi van cada año, van entendiendo más el ambiente y le van apostando mejor, ¿sí? Y le van apostando mejor. En- el único problema sería esa, la baja temperatura, porque agua tienen, ¿sí? Tienen presas, tienen buena capacidad de almacenamiento de agua, radiación solar tienen. O sea, todo lo demás, hay cosas que pueden controlarlo y lo tienen, ¿sí? Allá un productor es empresario. Un productor es empresario. Yo les decía,
Y quién sabe por qué desde la administración pasada y en la facultad se ha dicho que en la escuela ya no siembre maíz, porque no es negocio. Sí es negocio. La facultad tiene de menos 80 hectáreas ahorita, listas para sembrar, y tenemos ya, ya algunos años que no las hemos sembrado. Y a mí se me hace ilógico, ¿no? Siendo en la facultad de agronomía y que no sepa sembrar maíz, y cuando uno sale de la facultad y ve para todos lados, pues lo que más ve uno es maíz. Todo el valle de Toluca, Tlacomulco se siembra de maíz en esta época, y que no seamos buenos ni siquiera en maíz, eso es grave. Eso es grave. Yo siempre he dicho que pues es negocio, incluso hasta ayer estábamos haciendo un ejercicio, que si sembráramos las 80 hectáreas y tuviéramos un rendimiento así, bajito, de 6 toneladas por hectárea, bajito, ¿eh? De 6 toneladas por hectárea, nosotros la facultad estaría capitalizando con poquito, con poquito también, con más o menos de ganancias como 1 millón de pesos al año. 1 millón de pesos al año que servirían para darle mantenimiento a invernaderos, para muchas cosas. Entonces, había que verle porque pues uno tiene que cuidar en el aspecto de producción, por un lado, hacer coincidir el cultivo a factores ambientales favorables y a cuestiones monetarias, pues que no le falte nitrógeno, que no le falte, que no tenga problemas de competencia con malezas, y creo que poco hemos hecho, ¿verdad?, como agrónomos en nuestra casa, ¿verdad?, nuestra casa, que es la facultad, al controlar las malezas. Al menos en los últimos años no he visto un terreno sembrado de maíz que no tenga malezas, ¿no? Y ahorita el problema es muy fuerte, ¿no? Porque tenemos una de las malezas más importantes que ya tenemos en la facultad es teocintle. Teocintle, hace algunos años, una persona hizo un experimento con teocintle, o sea, sembró el teocintle en la facultad y obtuvo los datos, y después se quedó el teocintle ahí. Y de ahí se empezó a propagar por todos los terrenos. Y ahorita es un problema muy fuerte. Es un problema muy fuerte no solamente en la facultad, sino ya afuera en el valle de Toluca, ya es una maleza bastante complicada. Pero se puede controlar con rotación de cultivos, ¿eh? Eso mucha gente ya lo está empezando a hacer, y nosotros en algún momento vamos a empezar también. Ok. Muy bien. Entonces, queda claro que el número de granos define el rendimiento de los cultivos en el caso de maíz, y que el número de granos depende mucho del cociente fototermal que se tenga, es decir, la relación radiación-temperatura. ¿Cuáles son las conclusiones o comentarios generales, al menos aquí de este cultivo, maíz, en términos de crecimiento? Pues que es fundamental. O sea, el crecimiento es fundamental para la definición del rendimiento. El crecimiento entendido como generación de biomasa. Y la otra, el rendimiento es función de cuánto creció el cultivo y cuánta de esa biomasa se asignó a estructuras reproductivas. Es decir, la multiplicación de la biomasa por el índice de cosecha. El crecimiento del cultivo puede ser analizado en función de la radiación disponible, el agua disponible o el nitrógeno disponible, que son los 3 principales factores que promueven el crecimiento de las plantas, de todas las plantas, ¿eh? Y lo más usual es analizar el rendimiento en función de la radiación solar como el factor limitante. Dentro del modelo de crecimiento, en función de la radiación acumulada, el principal factor que puede ser modificado por cuestiones de manejo es la intercepción de radiación, es decir, el porcentaje de radiación se modifica por manejo. ¿Por qué? Porque del manejo
es algo que el productor puede modificar la separación entre hileras y la separación entre plantas. Eso es manejo. Plantas más juntas, hileras más juntas, interceptan más radiación. Hileras más separadas, plantas más separadas, baja la intercepción. Entonces, las prácticas de manejo, ¿sí? Incluso la cantidad de fertilizante que yo le pongo a un cultivo, ¿sí? Me modifica la intercepción, como vimos en el ejemplo, ¿verdad? De maíz, ¿no? Donde evaluaban diferentes dosis de nitrógeno. Los otros factores, como la eficiencia en el uso de la radiación, también se modifican, pero en menor medida, ¿eh? Con las cuestiones de manejo. La EUR es muy dependiente de la especie. Tal es así que veíamos que en el caso de maíz, la EUR andaba en valores de entre 3 a 4 gramos por megayul, y les comentaba que en trigo es alrededor de 1, 1.5, 2 por lo mucho, ¿no? Y de tal manera que entender el crecimiento del dosel, o sea, entender el crecimiento del dosel, la evolución del índice de área foliar y cómo se modifica la intercepción es fundamental para el manejo de cultivos. O sea, si yo sé cuántas hojas tiene o cuántas hojas me produce mi genotipo, ¿sí? Y puedo hacer que esas hojas crezcan lo más grande posible por fertilización, y yo puedo, o yo sé, cuándo se logra el máximo índice de área foliar, yo estaría viendo en qué términos se me va a ir modificando la radiación interceptada, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Yo puedo ir modificando, o puedo modificar mi fecha de siembra en función de lo que yo quiera, de tal manera que yo maximice el rendimiento de grano. Ahora bien, también ya vimos que no todos los periodos del crecimiento del cultivo son igualmente importantes para la definición del rendimiento. Y el principal periodo va a ser aquel durante el cual se define el número de granos por área de superficie. A este periodo se le llama clásicamente periodo crítico por la sensibilidad del rendimiento al crecimiento durante esta etapa. ¿Sí? Es decir, cuando cae el crecimiento durante el periodo crítico, es decir, que haya menos crecimiento, ¿sí? El rendimiento de grano es particularmente afectado. ¿Ok? Voy a escanear el capítulo que habla sobre la generación, análisis de la generación del rendimiento, crecimiento, partición y componentes en maíz, de este libro, del libro de producción de granos, bases funcionales para su manejo, y se los voy a pasar, espero que hoy. Si no es hoy o mañana. Esta semana lo van a tener. ¿Ok? Y la tarea, ¿sí? Hay una tarea. Sería para si se las pongo hoy, la harían para mañana. ¿Sí? No es muy complicada, no tienen que sacar derivadas ni integrales. Y dice que una porción de un lote de maíz con muy bajo contenido de nitrógeno disponible, es decir, una porción del lote, del terreno pobre, queda sin fertilizarse con nitrógeno producto de una falla en la fertilización. Grafique para cada uno de los casos con baja o alta disponibilidad de nitrógeno la relación entre el índice de área foliar y el porcentaje de intercepción de la radiación para cada uno de los dos casos. Es decir, ustedes van a hacer un gráfico en donde pongan cómo sería
la evolución del índice de área foliar con alto y con bajo nitrógeno. Hay que repasar más o menos cómo es la evolución del índice de área foliar de lo que ya hemos visto. B, la evolución del índice de área foliar en función del tiempo térmico desde la emergencia hasta la madurez fisiológica para cada uno de los dos casos, es decir, van a ser una gráfica, un gráfico, dos curvas, otro gráfico, dos curvas, otro gráfico, dos curvas. Son tres gráficas, cada una con dos curvas. Recuerden que el crecimiento no es lineal. Y C, la evolución de la materia seca del cultivo en función del tiempo térmico desde la emergencia hasta la madurez fisiológica para cada uno de los dos casos. Esta pregunta se las pongo en un Word, ¿sí? Y se las subo en la plataforma para que ustedes la respondan. ¿Qué les parece? No tiene que ponerle, perdón, no tiene que ponerle una escala conocida. No, yo no quiero que le pongan escala, siquiera ni al eje Y ni al eje X. No. Quiero que me pongan el gráfico y que me digan cómo sería. Yo entiendo que desde del 0 a la derecha sobre el eje X va de menos a más, y del 0 hacia arriba en el eje Y va también de menos a más. O sea, yo lo entiendo. ¿Sí? No tienen por qué ponerle números, escala, no, porque no sabemos qué escala. Yo lo único que quiero es la representación. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues mañana vamos a ver, ¿sí? Cómo se genera el rendimiento en otros cultivos. Vamos a ver canola, vamos a ver soya frijol, vamos a ver girasol, vamos a ver trigo, ¿sí? De los más importantes. Para después, yo creo que ya la siguiente semana, que ya nos queda mayo, vamos a darle agilidad para ver lo que se refiere a prácticas de manejo, que por ahí hay una unidad que se refiere a eso. Entonces vamos a ver qué se hace para elegir la fecha de siembra, qué se hace para elegir el genotipo, qué se hace para elegir la dosis de fertilización adecuada. Eso de la fertilización adecuada, vamos a ver, ahorita estuvimos viendo economía del carbono, lo que vamos a ver es economía del agua y economía del nitrógeno. La economía del agua lo vamos a ver más o menos rápido, y la economía del nitrógeno nos vamos a detener mucho en cómo calcular la cantidad de nitrógeno que le debemos aplicar a un cultivo. ¿Ok? Muy bien. Pues les dejo por ahí un tiempecito para que desayunen, almuercen y le